Hola a todos, yo soy Nelly Cuadros y esto es Rescatemos Valores, y siempre a través de PBO Radio en todas sus plataformas, por Facebook en @PBO Perú, en YouTube PBO Digital y en todas las plataformas digitales en las que llegamos a sus hogares, a su trabajo, en todos los rincones de nuestra patria y por supuesto en todos los otros países donde hay peruanos que están atentos a todos los acontecimientos que está pasando en nuestro país. Y justamente a razón de ello vamos a tocar un tema que es fundamental en esta coyuntura complicada que estamos viviendo: la identidad peruana bajo ataque. Por eso hemos invitado a un gran amigo. Él es Iván Arenas, analista político y especialista en todos los temas de conflictos sociales y en los temas sociales que son muy delicados e importantes en nuestro país, sin dejar de reconocer la coproducción y el apoyo siempre de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Iván, muchas gracias. Bueno, gracias por acompañarnos y por tocar este tema tan importante. El Perú todavía socialmente y políticamente y como concepto de nación estábamos en un proceso tan difícil, tan lento, tan incipiente, donde la identidad nacional, hablar del Perú como identidad nacional todavía estaba en sus primeros pasos, a pesar de ya haber cumplido 200 años de república, que en realidad son muy pocos. Sí, claro que sí. En toda la línea de historia de nuestro país, la historia precolombina, la historia preincaica tiene mucho más años. Y en ese espacio, en ese proceso, la presencia de la cultura hispana en nuestro país ha modificado pues grandemente y sigue en movimiento los elementos de nuestra identidad, vale decir, nuestro arte, nuestras lenguas, nuestra cultura, nuestra gastronomía. El Perú es un país riquísimo en todo lo que es los componentes de nuestra identidad. Sin embargo, en lo esencial no había todavía ese gran reto, ese gran anhelo de muchos patriotas de hoy y de antes, de forjar ese valor tan anhelado de la unidad, y que es, por supuesto, que pasa por definir qué somos como peruanos. Hoy por hoy existen estas oleadas ideológicas que han perturbado y que van confundiendo más bien lo que queremos ir construyendo los patriotas. Háblanos un poquito para entender qué es la identidad peruana, cuál es la identidad peruana. Nelly, mira, esto es un tema que básicamente es un tema histórico, es un tema político, es un tema sociológico, es un tema hasta antropológico. El tema histórico es evidentemente la nacionalidad peruana. La identidad peruana se forja a partir, y esto quiero decirlo muy bien, a partir de la iniciación republicana, a partir del 28 de julio, ¿no? Cosa que yo en realidad no lo comparto tanto, porque yo sí creo que hay un profundo carácter hispano en el país, como se ve, cosa que se ha querido borrar de los libros de historia, ¿no? Y evidentemente han habido procesos en la historia, y eso tiene que ver con lo social, con lo político, procesos que de alguna u otra manera han tenido que ver con las discusiones sobre lo nacional en el Perú, lo llamaba la cuestión nacional en el Perú. Y la cuestión nacional, básicamente, hay tres momentos de cuestión nacional. La primera es la iniciación republicana, una iniciación, digamos, caótica además, 40 y 50 años de militarismos. Luego de eso viene el proyecto civilista de la República, pero luego de eso viene la gran discusión por la identidad nacional, porque ¿qué era el Perú? Eso a raíz de, acuérdate, hay una anécdota muy famosa de González Prada, cuando en la guerra con Chile, cuando él está en el Cerro del Pino y ve con su catalejo qué es lo que estaba sucediendo y se da cuenta que los patriotas peruanos, los defensores de San Juan, retroceden y ahí se da cuenta él de que existen dos países y vuelve nuevamente la discusión de la cuestión nacional en el Perú. Esa cuestión nacional en el Perú nuevamente se discute
con la generación de Ribagüero, la generación de Aya de la Torre, la generación de Mariátegui, para entender la cuestión nacional. Y ahí viene el tema del problema del indio, ¿no? ¿Cuál es el problema del indio dentro de la cuestión nacional? Luego de eso viene la dictadura de Velasco, luego de eso viene las diferentes corrientes del marxismo alrededor de ello. Y hoy la gran discusión sigue siendo qué es la cuestión nacional en el país. Esto entendiendo además que, como tú mismo lo has dicho, hay corrientes filosóficas, antropológicas para entender el mundo, de la atomización de las sociedades, ¿no? De las culturas identitarias, ¿no? Lo sexual por un lado, el tema de género por el otro lado, el tema del multiculturalismo, el relativismo cultural, que lo que en realidad están haciendo son dañando las cuestiones nacionales de identidad nacional. Hoy la identidad nacional en el Perú aún no está terminado de definir por una sencilla razón, porque la nacionalidad, lo peruano, no se funde exclusivamente en ciertos valores que deberían hacerse. A mi entender, recién estamos en un inicio, en una discusión de la cuestión nacional, y eso tiene que ver mucho con la política. Es una formación todavía muy prematura. ¿Y sabes por qué? Por una razón sencilla, por la que las clases... Porque en el Perú había una revolución, aunque no quiera la gente. En los últimos 30 años han emergido una clase distinta a la clase media tradicional, a la clase media apegada, digamos, a los barrios mesocráticos. En el Perú, lo que existe ahora es una clase media emergente. La cuestión nacional se va a fundar acá, en cómo estas clases medias emergentes, cómo estas clases medias en las regiones, en las diferentes limas, de qué manera entienden la nacionalidad, de qué manera entienden la peruanidad, de qué manera entienden el mestizaje, un mestizaje más moderno, de la modernidad, en el panorama actual de la política, entendiendo además que, como te digo, hay otros impulsos filosóficos que vienen básicamente del marxismo cultural, otros vienen del liberalismo denominado caviar, o el posmodernismo, en la que lo que están haciendo es atomizando las sociedades y creando culturas identitarias alrededor, por ejemplo, de como se quiso hacer en Chile en los últimos meses, ¿no? Mapuches, en fin. La cuestión de la identidad nacional es una permanente construcción en un país como este, donde, como te digo, han existido dos países, dos Perús, y esos países no se habían encontrado. Ahora sí hay la posibilidad, digamos, estructural, porque hay una nueva sociedad, una sociedad emergente, de clases medias emergentes, donde lo andino ha llegado al campo, donde el Perú es sociológicamente distinto hace 30 años, y ahora conviene discutir sobre la nacionalidad, sobre todo sobre la peruanidad. Pero hay un tema que es importante, y tiene que ver con la actual crisis política. La actual crisis política no solamente es una crisis en ejecutivo y legislativo, eso es la jugada corta. El problema es que las posiciones democráticas no han podido construir un proyecto nacional. ¿Te das cuenta? Por supuesto. O sea, no hay un proyecto nacional modernizante desde los sectores democráticos, liberales, conservadores. No lo hay, no lo existe. Existió el último gran proyecto, fue el proyecto de Ribagüero, desde las posiciones tradicionalistas y conservadoras. Luego no las ha habido. El fujimorismo pudo haber hecho, pero básicamente tuvo una reingambre popular tecnócrata. Pero no hay en este preciso momento una propuesta política, una propuesta de programa del gran proyecto nacional en el Perú. Eso es lo que falta. Por eso tiene Antauro, que Antauro tiene un proyecto nacional absolutamente identitario en el sentido cultural, pero más allá de eso no tiene absolutamente nada. En la política no hay un proyecto nacional que verdaderamente unifique en la peruanidad a los peruanos, ¿no? Por supuesto. Y qué importante lo que tú mencionas, dos ejes fundamentales. Primero, que lo social está siempre de la mano con lo político. Lo político es el reflejo de la representación social. Así es, exactamente. Y lo político que tenemos en estos tiempos es el claro reflejo de lo que somos como país. Un país que todavía no se ha consolidado, no
no ha terminado de consolidar y de cohesionar un valor de patriotismo completo, una identidad. ¿Con qué elementos? La identidad nacional está forjado por valores patrióticos, valores que pasan por el entendimiento de la democracia, por el entendimiento de la cultura, ¿no? Y algo que es fundamental, que se ha ido incorporando de manera automática, que es la unidad. Pero hay otra cosa que es fundamental aquí. El proyecto de la modernidad en Occidente nace precisamente con la cuestión nacional, nace precisamente con la nación. Tiene su elixir, tiene su punto, digamos, más importante en la Revolución Francesa, cuando la Revolución Francesa, ese gran proyecto de la modernidad ilustrada, pero ese gran proyecto de la modernidad ilustrada traía, entre otras cosas, no solamente república, sino la cuestión nacional, la nacionalidad, la nación, la patria, los símbolos. Claro, la identificación de lo que somos como nación. Es decir, ¿cuál es la identidad de una nación como tal? Y cuando tú haces esa pregunta de cuál es la identidad, la respuesta deberían darle justamente la sociedad organizada en partidos políticos. ¿Quiénes definen la identidad nacional? ¿Es un elemento que se define o es una consecuencia de lo social, es una consecuencia natural de lo que vamos forjando? Es una consecuencia natural. Pero mira, lo que te quiero decir es que la idea de la modernidad en el Perú, o sea, un proyecto modernizante en el Perú, el proyecto modernizante que falta en el escenario político, o sea, no la jugada corta del Ejecutivo, Legislativo, de que se me vacan o no me vacan, no la jugada corta, sino la jugada en serio, la jugada del proyecto nacional popular. Ese proyecto nacional es un proyecto de modernidad, de idea de modernidad. Pero el problema es este. El problema es que mira, en la sociedad peruana, que es lo que tú dices, la sociedad peruana tiene instituciones. Cuando los liberales progresistas, en nombre de la modernidad, intentan o deniegan... Los liberales progresistas o los ya bastante conocidos, esta comunidad que se denomina caviar en nuestro país, hay que hablarlo con todos los términos, los caviares, ¿no? O los liberales progresistas de izquierda y de derecha, también hay que decirlo, los caviares. Cuando ellos intentan definir su idea de modernidad nacional... E imponerlo. Imponer, de la posmodernidad, ellos consideran todo lo tradicional y todo lo conservador como parte del pasado, como algo atávico, algo arcaico, algo que no sirve, algo arcaico, algo en desuso. Y en este país, las instituciones populares, que son la base del Perú real, son las instituciones, la familia, las tradiciones, la cultura de fe, la religión, el mercado. O sea, tú no puedes entender los mercados populares, por ejemplo, en Puno, no puedes entender los mercados populares en Huancayo. El emprendedurismo, que es parte de nuestra cultura peruana. Sin tres cosas fundamentales: sin la familia, sin los mercados populares y sin la fe religiosa. No la puedes entender. Por supuesto. Eso es la gran cuestión nacional. ¿Cómo las instituciones populares que los caviares se niegan, cómo las instituciones populares que cierta parte de la academia, digamos, entre comillas, ¿no? Academia y académicos, cómo deniegan como eso como atávico? Esa es la parte fundamental que nos falta resolver. Un proyecto nacional que vea esas instituciones populares y que lo que haga es amalgame, no solamente amalgame, sino lo que haga es unifique con las instituciones liberales, que son las instituciones de democracia, la representación del Estado de Derecho. Eso es lo que no existe en este preciso momento. Es decir, no hay un proyecto nacional, están las instituciones populares, está el Perú real, un Perú real que tiene instituciones populares, y no lo digo yo, lo dicen los sociólogos. O sea, tú ves mira, los últimos grandes libros sobre la identidad peruana, los últimos grandes libros es cuando veían al otro país, al otro Perú. Y ese otro Perú era el Perú del emprendedurismo, de las tradiciones, de la lengua, de lo religioso, cosa que ahora no se quiere ver, que se considera atávico, considera arcaico, considera que no sirve. Entonces, ¿cómo hacemos para que el gran proyecto nacional pueda integrar a estas instituciones populares a unas instituciones liberales como son la representación, la democracia, la república? Ese es el gran debate que falta en la academia. Y ese es el debate que tiene que ser en serio, porque ese no es el debate de si yo te vaco mañana, de si yo te cierro mañana. Ese no es el debate. El debate trascendental en el Perú es cómo presentamos al Perú popular, al Perú emergente, al Perú plebeyo, el Perú de las clases medias emergentes, populares, los mercados populares, cómo le presentamos un proyecto nacional que básicamente lo que haga es
presente la nueva peruanidad del siglo XX, el mestizaje, frente a las posiciones, digamos, pasadistas, uno, y lo segundo, a las posiciones postmodernistas, que lo que haga es, no, hay un relativismo cultural, hay un multiculturalismo, y todos podemos pues, pervivir, y a ti, por ser un grupo social, te considero una nación como lo quisieron hacer los mapuches o como lo hacen en Europa, por ejemplo, ¿no? Que lo que hace es, en realidad, es fragmentan los países, fragmentan la nación, y lo que trae finalmente es la cultura guerra civilista y la cultura del odio. Eso es lo que tenemos que evitar. Frente a eso, un proyecto nacional de mestizaje de la peruanidad, cosa que, como te digo, ahora está en construcción. Pero ¿qué pasa? Que las élites democráticas, opositoras, básicamente democráticas, conservadoras, tradicionalistas, no la tienen. El gran proyecto nacional fue el gran proyecto nacional de Ribabuero. Luego no hay otro proyecto nacional conservador en el Perú, conservador popular. Y hay una cosa elemental que les duele probablemente a la academia, que lo popular en el Perú es muy conservador. Por supuesto. Muy conservador. Y justamente de esos peruanos bueno, en el Perú hay toda clase de pensamientos, de intereses y de intenciones, pero hay peruanos que, entendiendo cómo es la dinámica social y política, se han insertado en esta corriente, se han agrupado en esta corriente nefasta que es el caviaraje, que hoy por hoy ya prácticamente es una institución, una organización con ONGs, con activistas que han tomado la academia, y desde esa trinchera de la academia, también desde la política, quieren imponer unos valores que a su entendimiento son los que deberían primar. Y ahí viene la batalla cultural. Así es, exactamente. La gran batalla cultural que tenemos que librarla, porque la actitud pasiva, la actitud siempre de espectador de la gente patriota, que somos mayoría en este país, que tiene un entendimiento natural, no elaborado, tal vez no reflexivo de lo que es nuestra patria, seguimos caminando en ese proceso de consolidar una identidad peruana, una identidad patriota que se va uniendo con hilos muy débiles, pero va forjando una unidad nacional. Mira. Lo que quieren destruir, por supuesto, los caviares, que tienen otra agenda, que quieren imponer otros valores, que quieren imponer valores más bien traídos de otros países donde tampoco ha funcionado. Exactamente. Esa Mira, es la gran batalla cultural. Es que en la gran batalla cultural hay dos relatos en disputa. El relato de la modernidad liberal progresista, entre paréntesis caviar, que es valores globalistas, que son valores, por así decirlo, progresistas. Ideologías, claramente. Del hombre átomo. ¿Ya? Claro. Del exceso de individualismo. De la distorsión de la libertad. De la distorsión de la libertad. Hacia el libertinaje. Porque lo que pasa es que no hay una libertad para que, es decir, se ha roto inclusive la libertad aristotélica de no saber de la libertad para qué. O sea, esa es la idea de la modernidad que ellos tienen, su propuesta de modernidad, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, algunos congresistas, tanto de derecha o de izquierda, liberales, consideran, por ejemplo, que a pesar de toda la crisis económica que estamos viviendo acá, dicen que, por ejemplo, la agenda LGTB debe ser la agenda que prime en el Perú. ¿Eso quién dice? La gente le falta agua potable, le falta desagüe, no tiene trabajo, no tiene empleo, producto de varias cosas. Tienen otro concepto de inclusión. Y su gobierno, y su primera agenda es eso. Yo no considero que lo sea, ni considero que eso sea la agenda del Perú Popular. Entonces, la idea de lo modernizante de ellos es eso, ¿no? Dejando atrás el pasado y creyendo además que lo conservador es absolutamente atávico, arcaico y que no sirve. Y la otra es una idea modernizante absolutamente distinta, una idea modernizante absolutamente alterna, en la que evidentemente la peruanidad como punto de eje, el respeto de las instituciones populares, las tradiciones, el mercado, la religiosidad, la familia, como forma de entender las relaciones de ese Perú plebeyo y popular. Pero precisamente esta idea nueva modernizante de los sectores populares emergentes no tiene una representación política, eso es lo que tú decías. No tiene una representación política nítida. Esta gente que de alguna otra manera
vota, por ejemplo, tú no puedes entender por qué alguien pro familia, mira, alguien pro familia, alguien pro mercado, alguien pro tradiciones en Perú no puede votar por el señor Castillo. La única posibilidad es porque le encuentra ahí, digamos, o sea, porque hay un de piel, camuflaje también, ¿no? Y porque hay un camuflaje. Un pero camuflaje lo que te digo, bastante estratégicamente trabajado. pero lo que te además. digo es que estos son absolutamente conservadores y tradicionales, y lo que deberían tener es una representación política, pero ahora no la tienen la representación política. O sea, no hay una representación política conservadora, tradicionalista en el Perú. Porque ¿no? ahí también ha habido una distorsión, Iván, de cualquier gente, de cualquier peruano del interior de nuestra patria, de la costa, la sierra, la selva, necesita verse representado en las decisiones políticas. Ah, claro, claro que sí. Y cuando un peruano que es hijo de campesino, aparentemente ve a un campesino en el poder, Así entonces es, hay así un es. entusiasmo natural. Son los relatos, claro, son los relatos que saben explotar muy bien el posmodernismo, la izquierda, Por en fin, la supuesto. propaganda. Mira, por ejemplo, Hay un entusiasmo natural de la gente de provincia. Y en la realidad lo que más bien ha llegado al poder no es esa representación natural. ¿Cuánto quisiéramos todos los provincianos que haya un hombre provinciano, Claro que sí. preparado, trabajador, Así es. honesto, que trabaje por la agenda del interior del país, que es la agricultura, el agua, el campo, los mercados emergentes, la exportación, la Mira. industria, la educación, Y los aquí hay- colegios que se están desmoronando, pero es todo lo contrario Y a lo aquí que hay un se ha tema- elegido por la, por la mentira, y la aquí hay un falsa tema- representación. La falsa representación, y eso quiero ir. Por ejemplo, en Chile, ¿qué pasó? La izquierda se arrogaba la representación de los mapuches. La izquierda decía, yo hablo en nombre de los mapuches. Yo sé que quieren los mapuches. ¿Sabes lo que han hecho los mapuches ahora Los mapuches primero siempre votan a la derecha, a la representación conservadora tradicional. Y lo segundo, ¿sabes lo que han hecho los mapuches con la nueva constitución que ellos habían presentado, con este proyecto constitucional que había presentado la izquierda chilena? El 80%, 85% ha votado en contra de esa constitución, una constitución elaborada por la izquierda. Porque hay una falsa Exactamente, representación. una falta de representación. Y O sea, eso es lo que estamos viviendo. ¿por qué hay una falta de representación? Porque las instituciones populares no son reconocidas, es decir... Y no son fuertes todavía. Pero yo creo que sí son fuertes. Lo que pasa es que no tienen representación popular, no tienen una representación nítida, clara, porque si tuviesen una Porque representación la política nítida, clara, todavía en el país también es el gran actor nefasto que ha destruido las instituciones legales y legítimas, las instituciones políticas en nuestro país, es Vizcarra, quien ha destruido el sistema claro que sí, jurídico, claro que el sí. sistema político, Parte. la institucionalidad, la democracia, todo aquello que era bastante débil, pero que sostenía a una política que era incipiente. pero eso es parte de Él este ha relato. destruido lo poco que pero teníamos y la gente no lo está Y entendiendo. Nelly, esto es parte de ese relato, del relato, digamos, caviar progresista. Mira, tenemos 30 años de relato, 30 años de relato. El relato empezó en el 2001. ¿Sabes cuál es lo más importante de ese relato caviar progresista? Lo más importante es la cultura de la negación, la cultura de negar la otredad. Por ejemplo, la guerra a muerte al fujimorismo y al aprismo. Esa es parte. Entonces, todavía no termina de caer porque no hay un proyecto alternativo. Y ese proyecto alternativo es el proyecto alternativo nacional popular que debería emerger en las instituciones populares, es decir, que debería emerger del Perú plebeyo real, como es. Un Perú conservador, tradicional, un Perú de mercados populares, en fin, lo que hemos conversado. Hay una falsa representación, no hay una representación nítida de este sector, de gran sector del Perú, y que en un momento tiene que representarse, pero como te digo, la idea o sea, hace falta una nueva modernidad, un proyecto modernizante en el Perú que incluya a estos sectores populares en esta idea modernizante, cosa que no es la única idea modernizante es la venida por el lado de la izquierda y los liberales progresistas, creer que su barrio, creer que los barrios mesocráticos son como el Perú y creer que la apropiación de la agenda popular, además, exactamente, en el cual son... y creer que la agenda popular es la agenda de los barrios mesocráticos, de los barrios donde la ciudadanía, la construcción de ciudadanía se completó, y creer, en fin, ¿cómo vas a la vez pasada había uno que quería hacer pistas para bicicletas, sabiendo que en los sectores populares no hay a veces ni siquiera agua potable, desagüe, menos va a haber veredas, en fin, es una locura. Entonces, frente a esa locura, lo que nosotros tenemos que es un gran proyecto nacional modernizante, un gran proyecto distinto de la peruanidad popular, nacional popular. Eso es lo que tenemos que hacer.
Muy bien, qué importante conversación hemos tenido con Iván Arenas. Muchas gracias por haber compartido este espacio y lo que queremos concluir de esta conversación, que esperamos se repita, por supuesto, es decirle a los padres de familia, a los jóvenes, que no todo lo que se escucha del activismo político, que es tan resonante, tan cargado de ira, de revancha, que escuchamos desde los mensajes políticos, decir que yo, por ser campesino, existe un sector del Perú que me detesta por ser campesino. Eso no es verdad, porque el verdadero Perú que estamos forjando es un Perú hermoso, unido, donde hay cada vez patriotas más comprometidos con los valores de nuestra nación, de la familia, de nuestros símbolos patrios, de nuestros recursos naturales, de nuestra amplia y vasta cultura gastronómica, en artesanía, en arqueología. Ese es el Perú maravilloso, que no nos engañen. Y lo que queremos reiterarte es que los padres de familia nos toca estar atentos con lo que reciben nuestros jóvenes, no solamente en los colegios públicos y privados, sino también en la universidad. Alertarte que este conglomerado caviar se ha metido, ya se ha insertado en la academia, en el activismo político, y son ellos pues los que quieren imponer los valores que van destruyendo más bien los cimientos de nuestra nación. Estemos atentos, reflexionemos, investiguemos, que tenemos la amplia plataforma de redes sociales para eso, y siempre estemos atentos en pro de nuestro país. Muchísimas gracias. Yo soy Nelly Cuadros y esto fue Rescatemos Valores, siempre a través de PBO Radio, en coproducción con la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Hasta una próxima oportunidad.